Hola chicos, ¿pueden escuchar? Hola, Ahora, profesora. se ¿Cómo escucha. les va? Disculpen la demora, en un segundito arrancamos. Bueno, les hago una preguntita. ¿Tienen el programa? Sí, Hola. acá sí. Bueno, vamos a ver hoy, como fuentes de las obligaciones, el contrato y la voluntad unilateral. Bueno, el contrato no les resulta novedoso. Ustedes sobre el contrato, las características, los elementos, ¿qué recuerdan? Si hablamos de contrato, es un acto jurídico ¿de qué tipo? Bilateral. Bilateral. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La voluntad de las dos partes. La voluntad. ¿Y esta voluntad cómo tiene que estar? Puede ser expresa o tácita o no. Exactamente. Inclusive el silencio, recuerdan, podía tener una connotación. Es decir, un significado para esas partes. Una vez que el acto, digamos, conocemos que es válido, entonces esa sería una fuente contractual. Ese contrato que las partes celebraron, ¿qué significa para las partes? ¿Qué efectos tiene para las partes? El nacimiento de una obligación. Exactamente. Y las partes, digamos, la vida de esos efectos, ¿dónde la tienen establecida? En ese contrato. En el contrato. Muy bien. Bueno, supongamos que el contrato es válido, no hay ningún tipo de vicio, ni de situación que pueda privar de los efectos normales. Para esas partes entonces dijimos, el contrato es válido y nosotros no podemos apartarnos de lo que ahí se estableció. Ingresé ahora con otra computadora a ver si puedo compartir un PowerPoint. En cambio, en la voluntad unilateral, que es la otra figura, ay, inhabilito, no está acá el anfitrión, ¿no? ¿No será alguno de ustedes anfitrión para que podamos compartir un PowerPoint? Fíjese si alguno no está designado como anfitrión. ¿No? Es el que entró primero, no sé quién entró primero. Y está acá como para poder fijarse si lo puede. Si no, se los mando por WhatsApp, el Power. ¿No? ¿No lo encuentran? No, no figura como No nadie. figura. ¿Nadie? ¿Como host nadie? No. Bueno. A mí me bueno. sale, lo único que me sale es reclamar anfitrión, pero no sé si tiene algo que ver. A ver, fíjate si vos podés habilitar el compartir pantalla. Aparece en compartir no. pantalla y solo el anfitrión lo deja para saber quién es. Sí, no, me pide una clave. Ah, claro, no, entonces no. No. Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener entonces en cuenta, primero, todos los elementos del contrato de cualquier tipo de situación, desde la capacidad de los sujetos hasta cualquier tipo de situación con respecto a los plazos, el tiempo, el objeto que sea lícito, todo lo que ustedes conocen. Ahora, cuando ese contrato adolece de algún vicio, por alguna razón, ya sea en el discernimiento, en la voluntad, en la libertad, ¿qué consecuencias puede tener frente a esas partes que celebraron el contrato y frente a terceros? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué efectos, cómo se van a dividir ahí los efectos? Nulidad relativa y absoluta.
Claro, exactamente. Va a tener efecto entre las partes, pero no va a tener efectos frente a terceros, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos como fuente de las obligaciones al contrato, hay una diversidad de efectos que se puede dar y en esos efectos vamos a tener que, como fuente de la obligación, tener en cuenta, a ver, fuentes en especial. Esta es la unidad de fuentes en especial, ¿no es cierto? Sí, Sí, unidad sí. 10. En especial, bien. Entonces, voy a tener que tener en cuenta todos esos elementos. ¿Por qué? Porque ahí puede surgir, ante un inconveniente, la posibilidad de que tenga efectos solo entre las partes. Voy a salir de este y sigo en el otro. Ahí está. ¿Me escuchan ahí que sigo con la computadora? Sí. Muy bien. Ahora lo que voy a tratar de hacer, todos tienen el WhatsApp de Ryan. Cualquier cosa, si lo comparto, Sí, porque voy a estamos en el decir a grupo. Bedelía si me pueden activar el compartir pantalla. Sí, si no, Ryan lo puede poner en el grupo de WhatsApp y ahí lo vemos todos. Así podemos ver entre todos lo que estoy viendo. Mientras tanto voy a ver si se los puedo compartir. En el caso de la voluntad unilateral, que sería la otra fuente, ¿qué diferencia ustedes verían entre una y otra? ¿Cómo comienza esa fuente de la obligación? Una sola de las partes es la ¿Entienden la que... pregunta? Nosotros recién en la contractual ustedes dijeron, es un acto jurídico bilateral, ¿no? En que dos partes se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a la palabra de voluntad unilateral? Ya el mismo título les está dando una pauta. ¿Cuál sería para ustedes? ¿Cómo nace esa fuente de obligación? Con la voluntad Voluntad de las dos unilateral. partes. Ah, con la voluntad de una sola de las partes. La obligación nace solo con el consentimiento de una parte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo nace? Porfa, ¿nos está escuchando? No, me parece que no. ¿Me escuchan? ¿Qué te parece a vos, Daniel? ¿Cómo nacería? Voluntad unilateral. Profe, ¿me escucha? No se escucha, profe. No, no te escucho. Ah, pero... Perdón, me había olvidado de poner. ¿Ahora sí me escuchás? Sí, Sí, nace ahora con la sí. voluntad de una sola de las partes. Exactamente, perfecto. Entonces, una sola de las partes. Pero, ¿qué ocurriría si eso que nace de la voluntad unilateral en algún momento pasa a ser aceptado por el otro? En ese Se caso, vuelve... claro, ahí se va a regir las mismas reglas que la obligación de dar o de hacer o de no hacer. ¿Se entiende? Por ejemplo, en los Nace, reconocimientos claro, de deuda, ¿no? exacto. Entonces, en la voluntad unilateral, para que se perfeccione esa obligación, tiene que estar aceptado por la parte a la cual beneficia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería en el caso de una obligación
que arranca unilateral para poder tener efectos y convertirse en una obligación. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Una oferta de trabajo. Contrato de Exactamente. adhesión. Claro. ¿Y en qué momento va a ser obligación para las partes? Especialmente igual- al que lo ofreció. En la parte del trabajo yo tengo desde el momento, mientras lo tenga publicado, tiene la responsabilidad directamente. Exacto, exactamente. Entonces, Sí. en ese caso, va a funcionar como, ahí se los envié, Ryan, si lo podés abrir para que lo tengan a la vista, total somos poquitos y lo vamos viendo. Ahora lo mando al grupo también para que todos lo Dale. vean. Dale, gracias. Entonces, ahí, en ese caso, nosotros, lo que, avísenme cuando ya lo tengan, y lo vamos mirando. A ver si lo pueden ver bien, ¿no es cierto? Profe, yo la duda que me quedé, porque leí Pizarro, ¿viste? Y tenía la duda Sí. de, él trata las sucesiones, cuando el testamento, ¿no? No lo trata como unilateral porque dice que no nace ninguna obligación a menos que lo acepte la otra parte. Claro. Esa sería la postura de él. ¿Es la correcta, Claro. no? Exacto, por eso es como que son dos momentos, ¿no es cierto? Un momento es el que se compromete. Ahora, ¿por qué? Quiero saber si pudieron abrir todos el Power en su celu. Ahí ya está en el grupo. Dale. Ahí vamos a ver, porque en el contrato nosotros tenemos ab inicio, así decían en el derecho romano, desde el comienzo, identificadas las partes, ¿no es cierto? Quiénes son los sujetos y qué es lo que se han comprometido. En este tipo de obligación unilateral, nosotros el compromiso lo tenemos desde una persona, o varias. Ahora, si nosotros decimos no nació la obligación, yo entiendo lo que dice Pizarro, pero hay momentos en que me conformo y hay momentos en que me lo vuelvo a replantear. ¿Por qué? Porque si yo digo que no nació la obligación, y entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esa exteriorización de voluntad? Supermercado, X, ¿no? Supermercado El Conejito. Oferta frutillas a tanto. Bueno, si decimos no hay obligación, porque todavía no lo aceptó nadie, pero es lo mismo que se hubiera dicho a que no se hubiera dicho, no sé si me entienden. Para mí hay un comienzo de obligación que se va a ejecutar o no se va a ejecutar en la medida que alguien acepte o no acepte, pero en realidad hay un nacimiento de obligación. No sé qué les parece a ustedes. ¿Pudieron abrir Para el mí, Power? para mí, Para en mí cada sí. caso. ¿Qué decís, Para mí. Elías? Para mí, en un caso, por ejemplo, de oferta de trabajo, el que está ofertando tiene la responsabilidad ya, pero en cambio, en un testamento no tiene responsabilidad. ¿Sí? O sea, él da la posibilidad a sus herederos de si quieren o no, pero no nace nada ahí todavía. Por eso para mí es cada caso medio particular. Sí, pero yo te hago una pregunta. Hasta tanto acepten o no acepten los beneficiarios, ¿el resto de los herederos podrían apoderarse, hacer uso, entrar en posesión de ese porcentaje de la herencia? Duda, Supongo, es una no, duda. supongo que no, pero sin conocimiento diría que hay un plazo, deben tener un plazo de aceptar o no. Claro. Bueno. Sería durante ese plazo que no pueden intervenir en ese patrimonio, pero una vez que se vence y no hay respuesta, sí. Ok. El tema ¿es lo mismo que exista testamento a que no exista? Es como una obligación latente, ¿no? Que va a quedar patente en el momento en que se acepte. Es discutible, me encanta que lo lean, me encanta que lo piensen,
y se aceptan todas las posturas. No es que ustedes tienen que repetir. Ustedes lo pueden pensar y lo pueden asimilar. Y lo que ustedes consideren mientras lo puedan fundamentar, está bien. Muy bien. ¿Tienen el código por ahí? Yo lo tengo. ¿No? ¿Quiere leer alguno Sí, el sí, lo tengo. 957? Yo lo leo. 957. Sí. Yo lo leo. Contratos en general. Disposiciones generales. Artículo 957. Definición. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Perfecto. Entonces, si ustedes pudieron abrir el Power, yo estoy en la tercera placa. Es un acuerdo legal, oral o escrito, ¿no? Manifestado entre dos o más personas. No, con esta expresión de que es un acuerdo legal, oral o escrito, lo que está queriendo decir es que no hay sujeción a un solo formato o a una determinada forma. Se puede hacer en cualquiera de estas modalidades. Por supuesto que lo que es la circulación comercial, el modo de operar, el comportamiento de los sujetos, hacen que hoy por hoy, ¿cuál sería el método más utilizado? ¿Qué les parece a ustedes? Entre oral y escrito, Escrito porque siempre es mejor como prueba. y lógico, es el escrito. Hoy la discusión pasa por otro lado. La inteligencia artificial, las aceptaciones de determinadas. Imagínense, cualquiera de ustedes, cuántas propagandas o ofertas contractuales reciben a nivel celular, a nivel inclusive Facebook, no sé, Instagram, lo que sea. Cantidad, ¿no es cierto? Entonces, hoy la oralidad es lo mismo, la oralidad de una persona frente a la otra, que la oralidad en, no sé, en una charla vía Zoom o en una charla por alguna otra forma de llamada, de cualquier forma, ya sea con visualizar la otra parte o sin visualizarla. ¿Es lo mismo? Bueno, Es todos esos totalmente son diferente. interrogantes que hoy se va adaptando, el derecho va detrás de los hechos, ¿no es cierto? Hoy ha cambiado mucho el formato. Muy bien. Ahora, sea cual sea, hay contratos que tienen, ¿no es cierto?, formalidades. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron tanto instrumento público como instrumento privado, que nos daba una cantidad de requisitos formales especiales para cada tipo de contrato? Es decir, había contratos que no requieren más que el acuerdo de las partes. Ahora, si en el contrato interviene la compra-venta de un inmueble, ¿por qué medios va a tener o dónde va a tener que terminar ese contrato? ¿Dónde se va a tener que plasmar? A modo de En una ejemplo, escritura. ¿no? Exacto, La escritura en una pública. Exacto, ¿sí? Entonces, se va a ir amoldando a el tipo de operación que se trate. Si quieren, miren la plaquita número 5, ¿no? Entonces, en esta libertad contractual, lo primero que decimos que se basan los principios de la autonomía de la voluntad, ¿no? Por supuesto, ningún vicio sobre el discernimiento, ni sobre la libertad, ni sobre la voluntad. Pero esto va a ir acompañado de los elementos correspondientes a cada tipo de contrato. Un elemento muy importante que subyace, acompaña, ilumina a cualquier tipo de contrato es la buena fe, ¿sí? Fíjense en la página, en el número 6. La buena fe es como que es el hilo conductor de toda relación contractual.
¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, esta buena fe obliga a los negociantes a celebrar, interpretar y ejecutar conforme a la ley. Lo estipulado en ella misma, lo estipulado es la ley para las partes. Ahora, la buena fe nosotros lo tenemos como principio rector de todo el Código Civil y Comercial. ¿Recuerdan en qué parte se habla de la buena fe? En el título preliminar, es uno de los principios valorativos de este Código Civil y Comercial. La buena fe, ¿qué significa? Bueno, hay muchas definiciones, pero ya en el derecho romano se establecía que el modo de interpretar los contratos es desde la buena fe. ¿Y qué es la buena fe? La buena fe es lo que las partes entendieron o pudieron haber entendido, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un tipo contractual, hay elementos que acompañan, que quizás no están volcados en el contrato, pero sí son circunstancias que a mí me permiten dar pautas claras sobre cómo se tiene que interpretar ese contrato. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, la buena fe es el principio rector de los contratos. ¿Qué otros elementos? El objeto. ¿Cómo tiene que ser el objeto? Que comparte las características generales de todos los objetos de las obligaciones. Es el Lícito, número 7. Claro. Lícito, posible, Exacto. determinado o determinable. ¿Quieren el 1003 mirarlo? ¿Quieren leerlo alguno, el 1003? Si querés lo leo. Dale, por favor. Capítulo Estamos 5. en la placa 7, no sé si ustedes lo pueden ir siguiendo en el... Sí. Capítulo 5, objeto. Artículo 1003, disposiciones generales. Se aplica al objeto del contrato las disposiciones de la sección 1A, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Perfecto. Bueno, este es el principio general que ustedes ya de los contratos lo han visto. El otro elemento importante, entonces ya empezamos. Los sujetos respecto a todo lo que es capacidad, representación, etc. 2, la buena fe. 3, el objeto. 4, que está en la placa 8, la causa. ¿Quiénes pueden leer 1013 y 1014? Lo que tienen bueno es que acá tienen como una guía para ir buscando los artículos cuando estudien. Yo lo leo. Dale. Necesidad. La causa No se escucha, Ryan. A ver debe ahora. existir en la forma del contrato. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Bueno, necesidad. La causa debe existir en la A mí se forma me pierde. No sé si el resto de los chicos lo escuchan. del A ver, contrato y Sabrina, durar ¿tenés su código? celebración y subsistir Sí, durante su no se ejecución. escucha muy bien, Situaciones- se corta, pero si quieres lo leo yo, Ryan. Dale. Perdóname, Sí, lo Ryan, leo. porque se escucha entrecortado. 1013 y 1014, ¿verdad? Dale. Ay, espera que me perdí, se me fue para arriba, estoy con el digital. Tranquilo, tranquila. Bueno, necesidad, 1013, necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. 1014. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando a. Su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. B. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si solo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero esta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.
Perfecto. Entonces, recuerdan todo lo de la causa, ¿no? La causa de las obligaciones, causa aparente, causa eficiente, causa motivo, Motivo. causa, bueno, causa fin, digamos, la estructura se repite en los contratos. Si la causa fuera ilícita, obviamente ese contrato es nulo. Vamos al otro elemento, en la placa 9, si lo quieren buscar, 1015. ¿Quiere leerlo alguien más? La forma, ¿no? Era lo que decíamos hace un ratito. Depende cuál sea el objeto de ese contrato, va a adaptar la forma que corresponda. Si estamos frente a un inmueble, como decían ustedes, una escritura pública. Martina, ¿querés leerlo el 1015? Lo leo. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. Muy bien. Por ejemplo, entonces si fuera un automotor, ¿cómo se tendría que concretar? Por ejemplo, el trámite de la compraventa. Con la transferencia, o sea, que es la inscripción al Exactamente. registro automotor. Perfecto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí van teniendo uno por uno los elementos. Bien. Ahora vamos a el tipo, ¿no? de contratos. Pueden ser unilaterales o bilaterales onerosos. Bueno, unilaterales es lo que viene ahora, ¿no es cierto? En la voluntad unilateral. Eso lo dejamos para que ya empezamos a hacer alguna comparación. Bilaterales, cuando hay dos sujetos o más. Onerosos o gratuitos. Onerosos, una compra-venta con el pago de un precio. Gratuitos, ¿cuáles serían, por ejemplo? Una ¿Qué les parece? donación. Una es- donación. Perfecto. Conmutativos o aleatorios. Conmutativos, cuando yo ya tengo el resultado, donde puede existir obligaciones de ambas partes, ¿no? Una entrega una cosa, la otra paga. Aleatorios son cuando están sujetos a una condición, por ejemplo, una condición suspensiva, que puede darse como no puede darse. Si se da, entonces se produce el efecto. ¿Lo entienden esto último, lo de aleatorios? El juego es un contrato aleatorio. Si sale el 10, te pago. ¿Se entiende? Bien. Nominados o innominados. Los nominados o innominados son aquellos contratos que tienen nombre y apellido. Contrato de locación, contrato de mutuo, contrato de franchising, contrato de garage. Y los innominados son aquellos tipos de contratos donde no tienen un nombre específico. Muchas veces, como lo ven en la imagen número 10, es la unión de varios tipos contractuales, ¿sí?, en algún tipo de convención atípica, ¿no? ¿Se entiende? Muchas veces hay un contrato donde yo tengo una locación de obra, de la locación de obra tengo una locación a su vez de un servicio, y entonces el negocio lo conforman micros contratos y toda esa unión no tiene un nombre, una nominación, ¿sí? Después pueden ser instantáneos o de tracto sucesivo. Instantáneos, voy, compro caramelos. Empieza y termina en el momento. Pago el precio, me dan la mercadería. Tracto sucesivo es cuando es periódico el cumplimiento. Por ejemplo, como decíamos recién, el contrato de locación. ¿Se entiende? Entonces, en la placa 10 tienen todos los tipos de contratos. Ahora vamos a la voluntad unilateral. Hay varios ejemplos de esto de voluntad unilateral. Ustedes mencionaban la voluntad unilateral de última voluntad, o por ejemplo la de un testamento. Otra de uso muy común, que recién lo mencionamos, es la promesa pública de recompensa. ¿Alguna vez leyeron o escucharon, o en Facebook se podría haber publicado? Mientras que quede exteriorizado, queda comprometida la persona. Por ejemplo,
perdí caniche blanca de tal tamaño en tales calles. Si alguien la encontrare, le recompensaré con tantos pesos. ¿Alguna vez escucharon? Un montón de veces. Sí, 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 muchas siempre. publicaciones. Bueno, exacto. Esa es una promesa pública de recompensa. Y volvemos a la Profe. pregunta de si... Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí. En el caso de la recompensa no dijera un monto, ¿te pueden dar lo que ellos quieran de recompensa? Sí, si no dijera un monto, ahora lo que tiene que estar claro de que, en qué va a consistir la recompensa. El tema es que no va a ser muy atractivo si dice, entregaré algo de dinero, ¿no? Generalmente se pone un monto para que ese sea el atractivo para poder atraer ese compromiso, ¿no? Pero sí, el tema es que quien acepta ese tipo de recompensa no va a poder reclamar nada si decía entrego una suma de dinero. Bien, el 1803, ¿quién lo puede leer? Promesa pública de recompensa. Y esto también se da en todo lo que es oferta, ¿no? El sistema es el mismo. Yo estoy exteriorizando inequívocamente una promesa. En el caso de recompensa es, bueno, como agradecimiento, es una especie de agradecimiento y ese agradecimiento tiene un valor. ¿Quién puede leer el 1803? Si querés lo Leo, leo. Lo profe. leo. Dale, el que quiera. Bueno, obligatoriedad. El que mediante anuncios públicos promete recompensa con una prestación pecuniaria o una distinción a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega al conocimiento del público. Perfecto. Entonces, acá ¿cuál es el punto decisivo para decir se dio la obligación y tiene que cumplir? Cuando hubo una exteriorización de ese acto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo me quedo pensando, ¿no? Acá, y no digo absolutamente nada. Aunque en mi pensamiento quede, bueno, me gustaría regalarle el libro de Pizarro Vallespinos a el que aprobara con más de 8. Si lo dije, asumir el compromiso. La parte importante de la voluntad unilateral es, y esto lo ponen entre comillas bien grande, la exteriorización de esa voluntad. Una vez que salió de mi esfera personal, así lo hubiera escuchado una persona o 1.000.000 de personas, se corresponde con una obligación. Y acá volvemos a la discusión, ¿no es cierto? O a los distintos puntos de vista. Si dijéramos que no existió hay una obligación, ¿es posible que si alguien viene a aceptar yo no cumpla? Y no, si no cumplo, significa que entonces yo tengo una obligación y tengo que responder ante un eventual reclamo, ¿sí? Ahora, fíjense en la placa 12. ¿Este tipo de contrato unilateral genera obligaciones recíprocas? No. Solo para una de las partes del contrato. Aunque, por ejemplo, en la voluntad unilateral, cuando decimos la promesa de recompensa. Bueno, en realidad esa recompensa incluye una obligación para el que quiera cobrarla. ¿Cuál era en el ejemplo que dimos? ¿Qué les parece a ustedes? La de cumplir Encontrar el perro. con lo que Encontrar el perro. En claro, si no me traes el perrito, yo no te doy la recompensa.
¿sí? Por ejemplo, encontrar al perro. ¿Cómo? Pero en el caso de Croacia, ahora el gobierno, la disminución poblacional en Croacia, por ejemplo, el gobierno puso una recompensa para todas las personas de Croacia que se fueron, una recompensa de Sí, 24.000 dólares para que vuelvan al país. claro, ahí está, es Entonces una no, condición. ellos no pueden cobrar, claro, no pueden cobrar los 24.000 dólares hasta que no vuelvan al país. Ok, ok, perfecto. Claro, claro. Bueno, ahora, exacto, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Vamos a la plaquita 13. Uno de los negocios unilaterales en donde más claramente se advierte el valor de la declaración voluntad es la promesa pública de recompensa, que lo vimos recién, y el otro es la oferta pública, ¿no? Ya sea, en este caso es una oferta pública de parte del Estado. Después puede ser de un supermercado, puede ser en el hot sale, no importa. Los concursos públicos también, ¿o no? Los concursos públicos también tienes la obligación de abrirlo. ¿Y cuál va a ser la condición? Bueno, que vengan y reúnan los requisitos del concurso, pero tiene que, obviamente, cumplir con esa condición. Bien, después enriquecimiento sin causa no entraba, ¿no? En esta unidad, ¿o sí? No lo tengo acá la unidad. Fíjate. Sí, entra. Entra, perfecto. El enriquecimiento sin causa, que es otro tipo de... Fíjense que lo tienen en la plaquita 14. Algo ustedes vieron de esto, ¿sí? Recuerdan que cuando nosotros veíamos el pago por terceros no interesados, la acción que había subsidiaria era el enriquecimiento sin causa. ¿Qué es el enriquecimiento sin causa? Es cuando alguien se beneficia a costa de perjudicar a otro. Exactamente, artículo 1794. Vayan buscándolo mientras yo les explico, a ver si me pueden seguir. Imaginemos tener dos vasos, ¿sí? Y una comunicación entre los dos vasos. ¿Qué es o cuál es la característica objetiva para poder estar frente a una obligación de este tipo, el enriquecimiento sin causa? Que quien lo reclama tiene que demostrar que su propio patrimonio disminuyó en la misma proporción que aumentó el patrimonio de quien se enriqueció sin causa. O también, profe, el que se enriquece a veces pierde patrimonio, pero porque pagó una deuda con ese enriquecimiento, ¿o no? Sí, pero digamos, acá la figura está de aquel que tiene el derecho a reclamar a alguien que se ha enriquecido a costa de su patrimonio. Pero lo que va a tener que demostrar este reclamante, esta persona, es que existe una relación patrimonial entre su propio patrimonio que se vio disminuido por el obrar de esta persona y un aumento patrimonial de la persona que ejerció ese enriquecimiento. ¿Se entiende? Si yo no puedo demostrar que esa persona tuvo un enriquecimiento y que tiene su correlato con la disminución de mi patrimonio, es muy difícil que prospere. Esto se da mucho, por ejemplo, también en administradores de sociedades, ¿no? O asociaciones. Cuando desvía fondos y esos fondos van a sumar su propio patrimonio. Para poder ejercer esta acción de enriquecimiento sin causa, quien reclama va a tener que demostrar que mi empobrecimiento, ¿no? Es igual a lo que se enriqueció esa persona.
¿Lo entienden? Es como si tuviéramos vasos comunicantes. Lo que aumenta en un lugar, yo tengo que demostrar que disminuyó en el otro y que hay una relación en ese aumento y en esa disminución. Profe, Sí, en el caso del enriquecimiento sin causa, pero con uso de derecho ajeno, no es un requisito necesario que me empobrecí, simplemente tenés que demostrar que perdiste el derecho, por así decirlo, ¿no? tenés que demostrar, perdóname, no te escuché. O sea, vos tenés que demostrar que alguien está usando tu derecho de forma ajena, o sea, sin consentimiento tuyo. Pero Cuando entonces, si alguien en mi nombre y representación ejerció mi derecho, quiere decir que yo había empobrecido mi patrimonio, Ah, ok, ok. ¿no? 1794, ¿quieren leerlo? Yo lo leo. Dale. Caracterización. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. ¿Se entiende? ¿Cómo es la relación? El detrimento del patrimonio del empobrecido tiene que ser equivalente al aumento del patrimonio del que se enriqueció. ¿Sí? Si quieren, ponen esa palabrita para poder después definirlo. Vasos comunicantes entre el patrimonio del que se enriqueció y el patrimonio del que se empobreció. ¿Se entiende? Bueno, esa sería toda la mecánica de funcionamiento del enriquecimiento sin causa. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Porque bueno, es el enriquecimiento sin causa, pero el código dice sin causa lícita. Claro. Por ejemplo, si es por otra causa, o sea, que no sea ilícita, un pago mal hecho o algo, también se No puede... corresponde. No. Tiene que ser, por eso les ponía el ejemplo de las sociedades. ¿Viste cuando tiene que escuchás, ser por como a ejemplo? propósito. Claro, exacto. Ah, bien. Por ejemplo, que el gerente, en vez de pagar las cargas sociales que corresponderían a la sociedad que él lidera o que él es gerente, lo desvió y se lo puso en el bolsillito. Bien, o ¿Sí? sea, con esa intención. Totalmente. Bien. ¿Mm? Y siempre aparte de esas relaciones de patrimonios, o sea, entre ellos también tendría que haber habido una relación previa. Y previa o por lo menos demostrar, claro. También se da, por ejemplo, entre los bienes del tutor y el tutelado, del curador y el curado. ¿Se entiende? O sea, cuando hay una relación de patrimonial entre, por eso les digo, si tuviéramos dos vasos con líquido, a medida que va subiendo en uno, va bajando en el otro, ¿sí? Esa es la forma de conectarse en esta figura. Obviamente que el que se está enriqueciendo lo está haciendo a sabiendas de que está perjudicando al otro. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo te quería consultar, pero sobre otro tema. Sí, decime, no hay Sobre el problema. cuadro que vamos a hacer de propagación Sí. de efectos, ¿cómo se va a hacer al final o no lo hacemos en clase directamente? ¿Lo hicieron ustedes? Qué Yo iba a lástima esperar que para... no me habilitan para compartir, porque si no, me lo mostraban. No, no tenés WhatsApp web, ¿no? Para acoplarlo en el chat. no. Bueno. ¿Querés ir leyéndolo a ver cómo lo Es que no. hice? O sea, yo te quería consultar porque no lo hice todavía, pero porque quería ir completándolo justo con la clase también, por eso. Claro, bueno, la idea es que ustedes lo hagan como para estudiar. Yo te lo vuelvo a diseñar, no puedo escribir acá porque hay pizarra también. Pizarras, a ver si puedo usar la pizarra. Abrir y colaborar, a ver si la puedo abrir. ¿Ustedes la ven, la pizarra? Ay, no, qué lástima. Bueno, porque es una aplicación que tenemos. Yo lo que haría es poner todos los medios extintivos. ¿Los pudieron ir leyendo? ¿Los vieron? ¿Los visualizaron?
Sí, sí. Bueno, Yo tengo una pregunta sobre remisión de deuda. dale, a ver. ¿En la obligación solidaria, propaga o no Sí. propaga los efectos? No. ¿Y por qué? Porque me parece que Pizarro dice que sí. ¿Por qué? No, Pregunto usted. en lo que dice, claro. Por eso hay que leer con detenimiento. Propaga los efectos si los solidarios son los deudores, benefició a todos los deudores. ¿Se entiende? Sí. Porque si la deuda está en el pagaré, ¿no? Y Bruno y Daniel son solidarios y le deben a Lucía y a Elías, ¿sí? Si Lucía les entregó el pagaré donde estaba la deuda, se liberaron los dos, Daniel y Bruno. Esa es una propagación del lado pasivo, digamos, de los deudores. Ahora, entre Elías y Lucía, no propaga, porque Elías se vería perjudicado porque Lucía le entregó el pagaré y con eso perdió la posibilidad de cobrar. ¿Se entiende? Ahora sí. Entonces, en la parte acreedora activa no propaga, ¿por qué? Porque si no, si propagara los efectos, Elías se tendría que quedar de brazos cruzados y no podría recuperar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces ¿Está iría muy contra bien? Elías. ¿Eh? A mí lo que no me queda claro es que en el ejemplo que pusiste, Elías iría contra Lucía, digamos. Claro, exacto. Claro. Exacto, A mí me quedó claro. Gracias. exacto, exacto. Sí, y yo tengo una duda en cuanto a la compensación. Sí. En las obligaciones indivisibles, Sí, el artículo 818 es como que no lo entiendo mucho. léelo. Ahí lo busco. Y No los tengo todos en la mente y no tengo el código acá, No, pero si me sí, lo lees. sí. Genial. No se escucha muy bien, pero no sé si soy yo o si querés, Daniel, si tenés un código, el 818, lo lees. Así lo sacamos la duda todos. Dale, lo leo. Dale. Artículo, ¿cuánto? 800. 818. Ahí lo leo. Obligaciones indivisibles, artículo 818. Modos extintivos. La unanimidad de los acreedores es requerida para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión de créditos, no así la compensación. Bien. ¿Por qué no va a ser igual que en todos esos supuestos? Porque la compensación requiere ciertos requisitos. Primero, que tienen que existir entre acreedor y deudor deudas recíprocas, ¿no? Y la compensación se va a dar cuando coexisten esas deudas recíprocas hasta la cuantía de la menor. Entonces, como está presente esta característica de que sean acreedor y deudor, va a propagar los efectos porque justamente va a haber un tope cuantitativo con la menor. Si 3 acreedores deben a 3 deudores 100 y 3 deudores deben a estos acreedores 40, ¿hasta cuánto se va a compensar y va a propagar para todos? Hasta 40. Hasta los Hasta 40. 40. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, Lucía? Sí, ahora sí. Es porque tiene la compensación esa característica particular. Bien. Buenísimo que lo lean así, y si quieren, yo no tengo ningún O problema. siempre propaga los efectos hasta ese menor valor. Exacto, hasta la Bien. menor cuantía, exacto. ¿Por qué? Porque coexisten esa característica o ese carácter de acreedor y deudor. Anoten todas las dudas, yo no tengo problema. Si me avisan con un tiempito o le escriben a yo, porque justo tengo el teléfono de Brian, pero bueno, cualquiera que
o en el centro, preguntan y podemos hacer una clase. Pero está bueno esto que lean para que tengan así dudas bien concretas. Está fantástico para aprovecharlo. Bueno, si no tienen ninguna duda, este jueves ya tienen clase con el doctor Maximiliano, así que también le pueden preguntar a él cualquier cosa, algún tema general. ¿Mm? ¿Alguna pregunta Bueno, más? gracias. Bueno, chau chicos, Gracias, profe. tranquilos a estudiar un Chao, ratito, profe. es oral el examen, nos vemos, Bueno. si no quieren algún Profe, repaso o algo antes, el lunes. te hago una consulta, profe, Sí, sobre el sí, tema del plan viejo. ¿Cómo va a ser? ¿Tienen determinado? Si no, después te escribo por WhatsApp o por mail. pero vos no tendrías que estar en otra comisión. No, no, porque o sea, las comisiones del plan viejo incluso nos mandó un mensaje, Brum, a los del plan viejo. Ah, Se va a tener en cuenta, pero, o sea, ahora se abrieron todas las comisiones para el plan viejo. bueno, perfecto, sí, no te hagas problema, lo único que vas a tener la parte de daños incluida, La no hay responsabilidad problema. civil. Exacto. O sea, Profe. sería seguir el programa ese. Claro, exacto, sí, tranquilo. Bueno. Profe, ¿Alguien me hizo un- si surge en el grupo nuestro que querramos una clase de repaso, ¿se podría hablar eso? Sí, ustedes me lo hacen saber y por ahí la tenemos por Zoom, porque la verdad que hoy fui a dar clase a la facultad y hace frío. Así que la podemos tener por Zoom, no tengo problema. Mientras que me den un Sí. tiempito para acomodarme, Bueno, listo, profe. Muchas gracias. no tengo ningún problema. Profe, ¿pasó los presentes? Sí. Ah, yo llegué tarde, ¿le puedo dejar mi presente? No, está bien, ya está. Está grabada la clase, no te preocupes. Bueno, Mariano, lo mismo. Si llegaste, hoy dimos fuentes de las obligaciones en particular. Y recién hicimos circular un PowerPoint por el celular, por el grupo que tienen ustedes. Quizás ya te llegó. ¿Mm? Que por lo menos tenés una guía de lo que vimos en clase hoy. Sí, está en el grupo el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, Sí. listo. Bueno, chicos, nos vemos. Entonces, cualquier cosa, no duden en preguntar. Gracias, profe. Nos Adiós, vemos. nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta profe, luego. gracias.